Bueno, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a dar coma mixedematoso. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, se va a definir al coma, bueno, mixa viene de la, denme un segundo, por favor. Ok, bueno, la palabra mixedema proviene del origen de las palabras mixa, que significa moco o baba, y oidema, que significa inflamación o hinchazón. Y bueno, el mixedema es un engrosamiento de la piel producido por una infiltración de mucina o de tejido conjuntivo en el tejido celular subcutáneo. Y bueno, este fue descrito por el doctor William M. Ord en 1877, que fue un cirujano británico que utilizó por primera vez el término para referirse a la acumulación de la sustancia mucinosa en la piel, que fue hallada en la autopsia de una paciente hipotiroidea. Y después de esto presentó su trabajo llamado Myxoedema and Allied Disorders. Eh, y bueno, actualmente la palabra hace referencia a un edema que no deja fobia y que se encuentra en la zona periorbital y acral, es decir, en las extremidades. Y bueno, este también puede presentar la madarosis ciliar, que se le conoce como el signo de Ertoge o signo de la reina Anne, que es característico en la ceja en los pacientes tiroideos y aquí hay una ausencia de la cola de las cejas. Y bueno, el coma mixedematoso se refiere a un estado clínico en el cual el paciente con hipotiroidismo preexistente de larga evolución generalmente va a demostrar una descompensación que va a poner en riesgo la vida del paciente. Y bueno, esta realmente es una urgencia médica y comúnmente va a haber factores desencadenantes, que veremos más adelante, que lo produzcan. Y bueno, esta es una manifestación extrema del hipotiroidismo y es común, pero es potencialmente mortal. Y bueno, en cuanto a la epidemiología del coma mixedematoso, no está muy bien estudiado, pero representa el 0.22 casos por cada millón de habitantes. Y se menciona en algunos artículos que la mortalidad de este es del 30 al 60% de la población, pero en artículos más recientes, debido a todo el protocolo que se ha estudiado y realizado, pues ya esta mortalidad ha disminuido hasta el 25%. Y bueno, esta enfermedad pues es más frecuente en mujeres que en hombres. Y bueno, también es un poco más frecuente en los meses de invierno, ya que el frío es un factor desencadenante. Y bueno, en cuanto a la etiología de pues es el hipotiroidismo, y el más común es el hipotiroidismo primario. El 99% de los casos del hipotiroidismo primario es la tiroiditis de Hashimoto, que este es autoinmune. Y en pues va a haber una destrucción apoptótica de las células tiroideas y y bueno, va a haber una disminución de la tiroperoxidasa y de la antitiroglobulina, pero es más común la anti-TPO. También hay otros dos tipos de hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo central, y en el hipotiroidismo central lo vamos a dividir en dos. Tenemos el hipotiroidismo secundario, que se va a ocasionar cuando la hipófisis no está funcionando adecuadamente, y en el hipotiroidismo terciario, que es cuando el hipotálamo no está actuando correctamente. Y también tenemos el hipotiroidismo periférico, pero este es mucho menos común. En este va a haber una resistencia generalizada a las hormonas tiroideas y pues no se va a, o sea, los receptores de las hormonas tiroideas no van a actuar correctamente.
La que sigue, por favor. Y bueno, aquí la etiología de esta entidad es el 95, suele ser en el 95% en hipotiroidismo primario, y este puede ser por desapego o abandono al tratamiento, pero también puede ocurrir en pacientes que tienen un buen apego al tratamiento, pero que tuvieron algún episodio que los llevó a algún estado de estrés y bueno, hace que desarrollen el coma mixedematoso. Y bueno, aquí tenemos algunos de los factores desencadenantes, como exposición al frío, quemaduras o traumatismos. También pueden ser cirugías como reemplazos de cadera, puede ser también por infarto agudo al miocardio, sepsis o infecciones, medicamentos como amiodarona o litio. También puede ser por algunos anestésicos u otros medicamentos. Y bueno, también hay una ingesta de un tipo de col, que es una col china, también llamada como bok choy, que en cantidades mayores, pues esta puede ser tóxica. La que sigue, por favor. Y Que bueno, continúe Castillo, por favor, perdón. sí. Bueno, en la fisiopatología del hipotiroidismo, pues se remonta a la fisiopatología del coma mixedematoso, es pues un poco de la patología del hipotiroidismo, pero digamos, en niveles exagerados, ¿no? En esta puede haber una homeostasis metabólica mantenida por mecanismos neurovasculares adaptativos como bradicardia, disminución del gasto cardíaco y vasoconstricción periférica. Gracias a estos mecanismos van a favorecer el equilibrio y van a evitar la presentación de los eventos desencadenantes. Sin embargo, la aparición de estos factores que intervienen con la disminución del volumen sanguíneo son, por ejemplo, las modificaciones en el control ventilatorio, en las alteraciones de la hemostasis, factores que van a repercutir principalmente en el sistema nervioso central, en la función renal, y como hay una baja concentración de T3 o de iodotironina, estos van a desencadenar el coma mixedematoso. Regularmente se presenta en pacientes que cursan con una enfermedad sistémica, por ejemplo, infecciones respiratorias, urinarias. Como hay un estado de infección, requiere mayor demanda metabólica. Entonces, como hay bajos niveles de hormonas tiroideas, pues se va a presentar el coma mixedematoso debido al nivel tan bajo de las hormonas tiroideas. Y también puede ser por algunos fármacos inhibidores de la tirosinasa. Bueno, aquí en la tablita vemos que el T3 intracelular pues está disminuido, va a haber disminución de la termogénesis, lo que nos va a llevar a una hipotermia, va a haber disminución de la sensibilidad de hipercapnia e hipoxia, lo que nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria y una anoxia cerebral, lo que nos va a conducir al coma. Ahora, en cuanto al sistema cardiovascular, el inotropismo, es decir, la contracción no va a ser tan eficiente, el cronotropismo también va a disminuir, lo que nos va a llevar a disminución del gasto cardíaco, a una vasoconstricción como mecanismo de compensación, después un volumen sanguíneo bajo y va a haber una disminución de la presión arterial, lo que nos va a chocar al paciente. Ahora, en cuanto al equilibrio del líquido, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, hay una retención de agua, por lo que también nos lleva al edema, va a haber derrames y ahí va a haber una hiponatremia. Y bueno, en el sistema nervioso central, que es el más afectado, pues va a haber un estado mental alterado. La que sigue, por favor. Ahora, el cuadro clínico, pues digamos, pues es, digamos, un cuadro clínico clásico de un paciente hipotiroideo. Los signos cardinales del coma mixedematoso son, principalmente es el deterioro del estado de conciencia
y que estos pacientes van a tener hipotermia. También la hipotensión, va a haber hipotensión, va a haber bradicardia, hipoventilación. Hay algunos artículos que mencionan las 3H, que es hipotermia, hipotensión e hipoventilación, o también la pueden cambiar por hipercapnia. Entonces, esas son las 3H, que es lo que nos va a llevar como a pensar en este cuadro. Va a haber una acumulación en el tejido intersticial de mucopolisacáridos, que fue lo que se explicó al principio, y nos va a llevar a lo que le llamamos pues el mixedema o el edema que ve, por ejemplo, en la paciente que tenemos aquí del lado izquierdo. Este no va a dejar fobia a la presión. La fobia pues es cuando lo empujamos y deja la marca. Este no va a existir en estos pacientes. Principalmente es a nivel prearbitrario y en las extremidades, y va a ser responsable de la fase típica abotagada de estos pacientes. También podemos ver en el paciente que va a tener el cabello escaso, va a estar seco, quebradizo. En algunos puede llegar hasta la alopecia. También pueden tener macroglosia, también podemos encontrar la piel fría, esto pues por la hipotermia que van a tener, una vasoconstricción refleja que hay en el paciente. También van a tener aspecto amarillento, la piel va a ser seca, áspera y rugosa. Esto, bueno, algunos dicen que es como piel de elefante, esto pues por el mismo hipotiroidismo de la red en estos pacientes. La que sigue. Bueno, la hipotermia. Esta pues como saben se necesita pues ¿cómo decirlo? Cuando nosotros tenemos la tasa metabólica normal, pues estamos produciendo calor porque estamos quemando calorías. Entonces, pero esta tasa metabólica basal pues se ve influenciada por las hormonas tiroideas. Estos pacientes, como tienen su metabolismo disminuido, pues los lleva a una hipotermia. La hipotermia se define pues como una temperatura corporal, una toma rectal por debajo de los 35 grados centígrados, y bueno, va a haber una disminución en la termogénesis. Bueno, las alteraciones neurológicas pues son las más peligrosas, las que más nos preocupan. El mecanismo de alteración del estado neurológico se va a deber a la disminución del flujo y del metabolismo de la glucosa en el cerebro. Por ejemplo, vamos a tener letargia en el paciente, embotamiento, somnolencia. El paciente va a estar con un enlentecimiento mental, la memoria va a disminuir, su disminución, va a haber una disfunción cognitiva, depresión y psicosis, que le vamos a llamar demencia mixedematosa. También podemos encontrar en estos pacientes neuropatía periférica sensitiva y motora y signos cerebelosos, como por ejemplo movimientos incoordinados en manos y pies, ataxia, por ejemplo. En un 25% de estos pacientes se van a describir convulsiones focales o generalizadas que van a estar relacionadas con la hiponatremia y también con la hipoxia y la hipoglucemia. Recordemos que pues, el estado hipoglucémico nos lleva a alteraciones del sistema nervioso central. La que sigue. Bueno, aquí también el que va a sufrir pues, es el corazón, bueno, el sistema cardiovascular. Vamos a tener el inotropismo y el cronotropismo alterados. Les vuelvo a recordar, el inotropismo es la fuerza de contracción y el cronotropismo la frecuencia con la que se va a contraer este órgano. Va a haber una cardiomegalia en estos pacientes, que esta se puede atribuir a una dilatación ventricular o a derrame pericárdico, lo que nos va, como hay una insuficiencia cardíaca, pues nos va a llevar a una disminución de la contractilidad, una disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco con una falla pues de cuando está bombeando la sangre. A consecuencia del derrame pericárdico va a reducir la amplitud y la actividad eléctrica, y bueno, puede enmascarar un compromiso isquémico o también puede provocar un taponamiento cardíaco con disminución del volumen sistólico. Ahora, la reducción del volumen intravascular nos va a llevar a este paciente a una hipotensión arterial, también puede llegar al colapso cardiovascular o un shock cardiogénico. Y bueno, en estos pacientes siempre debemos de considerar el infarto del miocardio como un factor desencadenante
del coma mixedematoso, ya que su presencia va a demandar pues más cautela de cómo reemplazar la hormona tiroidea que le hace falta a este paciente. La que sí. Ahora, las alteraciones respiratorias también son de suma importancia en los pulmones. Bueno, todo el sistema respiratorio va a sufrir porque principalmente hay un descenso en la fuerza muscular de los músculos respiratorios, lo que nos va a llevar a este paciente pues que tenga una disminución en su frecuencia respiratoria. Como consecuencia nos va a llevar a una acidosis respiratoria y después una depresión del centro respiratorio con menor respuesta a hipoxia y hipercapnia, que es una de las 3 H's que les comento. Va a haber un gran bocio, va a haber macroglosia y edema de nasofaringe y laringe que contribuyen a la obstrucción parcial de la vía aérea. Bueno, el compromiso de los músculos respiratorios, que es producto de la miopatía hipotiroidea y la obesidad. Bueno, algunos pacientes, pues, como su metabolismo está disminuido, pues tienen obesidad. Entonces, este cuadro es común y estos van a exacerbar la hipoventilación. Esto, como consecuencia, va a contribuir al derrame pleural, va a haber ascitis debido a un menor volumen pulmonar y si le sumamos una neumonía, como si nos vamos a las diapositivas principales, si hay una infección, pues esta va a agravar la hipoventilación. Ahora, en las alteraciones del sistema renal hidroelectrolíticas va a haber una disminución del flujo renal y de la tasa del filtrado glomerular, lo que nos va a llevar a un incremento del agua corporal total, que también nos va a favorecer el edema. Va a haber una insuficiencia renal que va a ocurrir como resultado de la rabdomiólisis, producto de la miopatía hipotiroidea, y también va a haber atonía vesical con retención urinaria. También en estos pacientes la hiponatremia es frecuente, también puede ser una parte de una de las H's que les comenté. Es frecuente, esta se da porque hay una disminución en la excreción renal de agua y hay una menor disponibilidad de agua en el túbulo distal. Y también hay un exceso de hormona antidiurética. La que sigue, por favor. Ahora, las manifestaciones adrenales, estas igual son importantes. Siempre se debe descartar la insuficiencia adrenal simultánea, que ocurre en el 5 o 10% de estos casos, causada por tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Schmidt o insuficiencia de la pituitaria, que recordemos el papel de la glándula pituitaria o hipófisis, pues es muy importante ya que de aquí vienen todas las señales que nos van a llegar a la corteza suprarrenal y de aquí pues van a secretar múltiples hormonas y si hay una insuficiencia pituitaria pues ya se imaginarán lo que puede pasar. Van a cursar con hipotensión arterial, hiponatremia, hipoglucemia. Esto porque la gluconeogénesis va a estar disminuida. También va a haber hipercalemia, hiperpigmentación con características de insuficiencia adrenal primaria. Bueno, la hiperpigmentación pues es clásica de estos pacientes que tienen insuficiencia adrenal, como por ejemplo la enfermedad de Addison. Ahora, las manifestaciones gastrointestinales. Aquí vamos a tener que hay una anorexia, náuseas, dolor abdominal, va a haber una constipación, va a haber un abdomen distendido con infección de la motilidad intestinal, que puede evolucionar hasta un ilio paralítico o un megacolon tóxico. Las manifestaciones hematológicas tienen riesgo elevado de hemorragias causadas por el síndrome de von Willebrand adquirido y por una reducción de los factores de la coagulación. Y también otra causa de hemorragias es la coagulación intravascular diseminada, que va a estar provocada por la sepsis, si es que nuestro paciente llegó al coma mixedematoso por presentar infecciones. La que sigue. Que continúe, Basurto, por favor. Sí, doctor. Bueno, pasando a la parte del diagnóstico, vamos a tener que para obtener el diagnóstico de estos pacientes,
va a ser importante tener en cuenta que a veces suele, bueno, ser complejo debido a todas las manifestaciones que presentan, las cuales son diversas. Entonces, el diagnóstico de estos pacientes se debe de considerar en todo paciente comatoso que tenga algún grado de deterioro en el estado de conciencia, que venga acompañado pues de hipotermia, hipoventilación e hipotensión. Lo que debemos hacer en estos pacientes es identificar los signos característicos del hipotiroidismo a la exploración física, que son también los que ya mencionaban anteriormente, recordando que son pues la piel fría, en la cual debemos verificar la temperatura, va a estar seca, gruesa y descamativa. También va a haber el mixedema facial, periorbitario en manos y pies también, cabello seco y delgado, va a haber alopecia, la madarosis supraciliar, macroglosia, en distensión vesical, en algunos casos hiporreflexia. Vamos a encontrar también, bueno, hipotermia, hipoventilación, hipotensión arterial y bradicardia. En estos pacientes, bueno, va a ser importante ver si ellos pueden expresarse o no, ya que si nuestro paciente puede responder, se van a buscar antecedentes importantes como lo son los factores precipitantes, pero en caso de que pues nuestro paciente no pueda hablar, vamos a buscar signos que nos orienten al diagnóstico de este coma, como puede ser una cicatriz cervical debido a pues cirugías, que es lo que ya mencionaban, donde también puede haber signos de vitiligo o la hiperpigmentación. Bueno, para poder evaluar el deterioro de la conciencia de esta patología, se han usado diferentes escalas, como pues la escala de Apache, que pues recordemos que es para, que se realiza durante las primeras 24 horas al ingreso y que va a clasificar la gravedad y bueno, es un predictor de mortalidad. La escala de SOFA, que es la escala de evaluación de falla orgánica, y la escala del coma de Glasgow, que pues en estos pacientes va a ser importante, ya que recordemos que dentro del cuadro clínico, pues va a haber un estado de la alteración una alteración en el estado de conciencia, y en donde pues va a haber letargia primero, que va a progresar a estupor, y bueno, finalmente pues ya se va a presentar como coma. Pero pues la escala específica es la de Popoveniuk, perdón, que evalúa y da puntuación a la hipotermia, al compromiso cardiovascular, gastrointestinal, al metabólico, al neurológico y bueno, si hay presencia o ausencia de un factor precipitante. Y para esto, según las puntuaciones que se adquieran, si es mayor a 60, el diagnóstico va a ser sugestivo de coma mixedematoso. Si va entre 29 y 59, va a ser sugestivo de riesgo de coma. Y bueno, si es menor a 25, es improbable que pues el diagnóstico sea para coma. Dentro de los exámenes de laboratorio y gabinete, vamos a pedir primero un perfil tiroideo, en el cual vamos a ver que, bueno, en comparación con lo normal, aquí la TSH va a estar elevada, mientras T3 y T4 están disminuidas. Esto recordando que como es secundario un hipotiroidismo primario, y a este nivel pues está dañada la glándula, no se va a censar, bueno, se está censando que no hay suficientes hormonas T3, T4, y pues de esta manera TSH empieza a liberarse de forma, bueno, en mayores cantidades, y pues es por eso que pues vamos a tener estos resultados. Además de esto, pues también vamos a mandar un hemograma en el cual nos puede revelar anemia o leucopenia. Dentro de una química sanguínea vamos a encontrar hipercolesterolemia, las transaminasas elevadas, va a haber también hipoglucemia, la creatinina va a estar elevada y la creatinina, fosfosinasa y las LDH también van a estar elevadas. En los electrolitos séricos, el dato de relevancia va a ser la hiponatremia. Y bueno, en la gasometría arterial va a haber presencia de acidosis respiratoria acompañada pues de hipoxemia e hipercapnia. Bueno, también otro estudio que vamos a realizar es el electrocardiograma, en el cual vamos a poder encontrar diferentes alteraciones, como pues la bradicardia sinusal, que esta se va a presentar cuando la temperatura es menor a 32 grados centígrados y cuando la frecuencia pues es menor a 60 latidos por minuto. También va a haber separación entre los segmentos QRS,
Y bueno, en esta parte va a haber diferentes grados de bloqueo, dentro de los cuales el bloqueo AB de grado 3 es el más común o también es llamado completo. Y bueno, en este no va a haber comunicación eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Y los bloqueos de rama derecha e izquierda son los que suelen ir acompañados de infartos del miocardio de la pared anterior. También va a haber una disminución del voltaje, el cual también es llamado microvoltaje en algunas bibliografías, ondas T aplanadas o invertidas, prolongación del intervalo QT, en lo cual recordemos que lo normal es menor a 440 milisegundos. Y bueno, esto puede resultar en taquicardia ventricular polimórfica, conocida como torsades de Pointes. Y esto suele pasar, bueno, o presentarse cuando, más bien, no, las ondas de Osborn son las que se van a presentar cuando la temperatura va es menor a 30 grados centígrados. Y pues estas ondas de Osborn son una deflexión extra al final del QRS que pues se evidencian mejor en las derivaciones inferiores y laterales, y pues aquí las podemos ver. Entonces, conociendo todas estas partes, que es lo que vamos a ver en un electrocardiograma, tenemos esta imagen en la cual pues las flechas azules van a señalar las ondas J o de Osborn, que recordando que son las que se presentan cuando la temperatura es menor a 30 grados centígrados. Y también podemos ver el microvoltaje, que está aquí de este lado señalado con verde, que se considera cuando el segmento QRS tiene una altura menor a 10 en las derivaciones precordiales y menor a 5 en las derivaciones en miembros. Y bueno, aquí en este ejemplo la podemos ver que es de 6. Y esto correspondería a una derivación precordial. También podemos encontrar bueno, más bien no hay ausencia de ondas P y, que están de este lado. Y en color verde de este lado apreciamos la onda T invertida. Y ya de este lado tenemos la prolongación del intervalo QT. Dentro de los estudios de imagen que se pueden solicitar, vamos a encontrar la tele de tórax, en donde vamos a encontrar 3 principales manifestaciones, la cual podemos ver en estas 3 imágenes que tenemos, en donde la primera imagen, bueno, se puede observar una densidad mayor en la parte inferior lateral, con borramiento del diafragma del lado afectado, que recordando, pues esto es característico del derrame pleural, y borramiento del seno costofrénico lateral, y también pues se ve el signo de la silota, que sería esto. En esta segunda imagen va a mostrar un derrame pericárdico, que pues es la acumulación, recordemos, de más de 50 mililitros dentro del pericardio, y se demuestra con aumento en la silueta cardíaca, con apariencia globular o matraz, que sería esta parte de aquí. Y bueno, en nuestra tercera imagen vemos una cardiomegalia, que pues va a ser un corazón pues agrandado, más de lo normal, y se va a definir por el índice cardiotorácico que se obtiene en la placa de tórax posterior anterior. Y bueno, los valores para esto, recordemos que la media va a ser de 0.44 y se va a considerar cardiomegalia cuando pues este índice sea mayor a 0.5. En cuanto a nuestro diagnóstico diferencial, tenemos que se puede hacer con un choque séptico, ya que los síntomas van a incluir baja presión arterial, en brazos y piernas fríos y pálidos, escalofríos, va a haber esta dificultad para respirar y bueno, va a haber disminución también en la producción de orina. Se puede hacer también con un accidente cerebrovascular, con comas metabólicos, por ejemplo, con hipoglucemia, con un síndrome nefrótico, principalmente por el edema que presentan estos pacientes, que como ya nos comentaron, pues el diferencial entre esto va a ser que en el síndrome nefrótico, pues el edema va a tener el signo de fobia positivo, mientras que en estos pacientes, pues está, bueno, no se siente, no se va a quedar esa presión a la hora de hacer el tacto. Y hipotermia, en la hipotermia, ya que pues en estos pacientes van a tener temperaturas muy bajas, que pueden ir hasta de 26 grados centígrados, y pues con crisis suprarrenales. Ya entrando a la parte del tratamiento, recordemos que, bueno, más bien, que va a ser importante iniciar
Se debe iniciar ante la sospecha clínica sin esperar a que se confirme el diagnóstico. Y ya en este proceso, pues se van a ir haciendo ciertas pruebas para confirmarlo. Y esto debido a la alta mortalidad que tiene del 30 al 80%. Y bueno, el tratamiento se va a basar en 3 puntos importantes principalmente, los cuales va a ser identificar y tratar las causas desencadenantes, algunas medidas generales, que son las que ahorita vamos a desglosar con más detalle, y bueno, finalmente el tratamiento hormonal para mantener a estos pacientes. Que continúe Pérez, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, hablando de las medidas generales, de las cuales ya habló mi compañera, vamos a tener que van a incluir el primer momento de la evaluación ABC, como lo manejamos aquí. Recordando que por sus siglas en inglés, A va a ser de airway, que va a ser vía aérea, el B de breathing, que va a ser buena respiración del paciente, y la C de circulation, que va a tener esa referencia con la circulación. De esta manera, nosotros vamos a garantizar brindar al paciente soporte ventilatorio, vamos a garantizar monitorizarlo o monitorizar su función cardiovascular con medición específicamente de la presión venosa central y capilar pulmonar si nos es posible, sobre todo en pacientes, como ya lo recalcamos anteriormente, con enfermedades cardíacas predisponentes. Y el reposo va a ser importante también, en la posición de Trendelenburg u horizontal. Después de esto vamos a continuar atendiendo ciertos aspectos importantes. Vamos a dividirlos. Por ejemplo, el primero, vamos a administrar el oxígeno según sea su gasometría. Este va a ser importante el soporte ventilatorio mecánico y vamos a tener que ser precisos en este soporte, puesto que va a estar en juego la vida de este paciente, haciendo énfasis en que estos pacientes suelen tener problemas tanto ventilatorios como cardiovasculares. En el número 2, la canalización de la vía periférica y la monitorización continua, tanto de la tensión arterial como de la frecuencia cardíaca, como la frecuencia respiratoria, además de la diuresis horaria si es preciso. El número 3, el tratamiento de la hipotensión. Esto con fluidoterapia y agentes vasopresores, como la dopamina, si esta también fuera necesaria específicamente. La que sigue, por favor. En el número 4, hablando de estas medidas generales, el tratamiento de la hipotermia va a basarse en el recalentamiento positivo de manera progresiva, ¿no? Vamos a aumentar esta temperatura, la temperatura ambiente, y vamos a tratar esta hipotensión. Las medidas específicas del recalentamiento van a ser importantes. Las vamos a dividir en este recalentamiento pasivo y en el recalentamiento activo. Empezando por el recalentamiento pasivo, pues vamos a tener la retirada de la exposición al frío y de la ropa del mismo paciente, obviamente sobre todo si está mojada, y la cobertura de este mismo paciente con mantas y ropa caliente y seca. Repito, si este paciente tenía la ropa mojada. Estas medidas nos van a permitir frenar el descenso de la temperatura, mas no nos van a permitir elevarla. Por eso se le conoce como recalentamiento pasivo. Estos mecanismos, hablando de los mecanismos termorreguladores, son los que van a hacer su parte para incrementar la temperatura en este caso. En caso de que este recalentamiento pasivo no funcione, va a ser necesario recurrir a medidas de recalentamiento activo para aumentar la temperatura del paciente. Este recalentamiento activo lo vamos a dividir en recalentamiento activo de manera externa y recalentamiento activo de manera interna. De manera externa con focos externos de calor, como son el aire caliente o el calor radiante, y el de manera interna que se basa en la administración de los fluidos calientes específicamente. Como vamos a tener en cuenta, ahí a nuestro paciente ya vamos a haberle retirado esa ropa mojada. Si nosotros tenemos esa conciencia de tener la ropa mojada del paciente, vamos a haber retirado estos objetos que pudieran llegar a constreñir y pudieran llegar a afectar el recalentamiento del paciente. Vamos a abrigar al paciente también ya con las mantas, vamos a cubrir la cabeza, que es importante. ¿Para qué? Para que se caliente
y en el mismo lugar de la tensión logremos aumentar aproximadamente de 24 a 30 grados centígrados la temperatura del paciente. Para que el recalentamiento externo pasivo tenga éxito, va a ser preciso que seamos capaces de generar calor, que el paciente, en este caso su organismo, sea capaz de generar calor mediante el aumento de la actividad muscular y mediante el aumento de la tasa metabólica, que recordemos que en estos pacientes pues está disminuida, ¿no? Y en el caso de los ancianos, de los pacientes con una desnutrición marcada, de los cardiópatas y los pacientes con comorbilidades, perdón, van a responder, sí, pero a ciertas medidas vamos a tener que ser un poco más agresivos, específicamente en el recalentamiento externo. ¿Para qué? Para tratar de ayudarlos y tratar de no empeorar los riesgos o las comorbilidades que estos pacientes suelen llegar a tener. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener riesgo de empeorar y de tener hipotensión marcada. Esto pues también va a ser importante, va a ser una medida que tendremos que cuidar. De manera externa, hablando de estos focos de calor, de este calor radiante, esto puede tener como consecuencia, como les hablaba hace un momento, un descenso, paradójico de la temperatura, si, como les mencionaba, este paciente llega a tener hipotensión o llega a presentar alguna arritmia. Puede presentar fibrilación ventricular, puede presentar incluso asistolia, y esto va a ser debido al paso brusco de la sangre fría, de la sangre acidótica en las extremidades hasta la circulación central. Sobre todo, bueno, si estas extremidades del paciente se van a recalentar al inicio y de forma rápida va a desencadenarse este colapso cardiocirculatorio. Y de manera interna, hablando de la administración de fluidos calientes, poniendo de ejemplo el oxígeno, poniendo de ejemplo la solución salina intravenosa, algún lavado gástrico, vesical, pleural, estas vías van a ser obviamente más agresivas, van a ser más invasivas y las vamos a reservar para los pacientes con una hipotermia severa, una hipotermia profunda, una hipotermia importante y que además tengan manifestaciones clínicas graves, obviamente dentro de la unidad de cuidados intensivos. En la hipotermia moderada, vamos en este caso, en el recalentamiento activo de manera interna, vamos a preferir la administración de oxígeno de 41 a 45 grados centígrados y solución salina intravenosa entre 40 y 44 grados centígrados. La eficacia de estas medidas, repito, del recalentamiento activo interno con hipotermia moderada son todavía poco medidas, vaya, todavía debatibles, pero se habla en la bibliografía que se puede realizar de esta manera. La que sigue, por favor. En el número 5 tenemos la corrección hidroelectrolítica y metabólica. En el número 6, la hiponatremia, y en el 7, la hipoglucemia. Recordemos que nuestro paciente tiene una disminución de la tasa metabólica importante. Hablando de la hiponatremia, se le da la restricción hídrica, se le suele dar algún medicamento como furosemida si hay presencia de edemas, y la vamos a corregir, perdón, con solución salina isotónica si hay hipovolemia en este caso. Si el sodio es menor a 120 milequivalentes por litro y hay síntomas, lo vamos a corregir con solución salina al 3%, aproximadamente de 50 a 100 mililitros, más la furosemida, porque recordemos que estos pacientes, como lo mencionaron mis compañeros, suelen tener edemas importantes, y si el sodio está aumentado, si el sodio es mayor a 120 milequivalentes por litro, pues vamos a tener esta opción de la restricción hídrica importante. Hablando de la hipoglucemia, vamos a corregirla con solución glucosada al 50%, aproximadamente 50 mililitros, y posteriormente con solución glucosada al 5%. Va a ser importante de igual forma que tratemos las posibles y probables infecciones con antibióticos de amplio espectro o con antibióticos que nosotros sepamos o conozcamos dentro de la unidad de cuidados intensivos y dentro del hospital donde estemos, esas bacterias específicas o esas bacterias que existan, y tendremos que darles buenos antibióticos específicamente para alguna infección ya predisponente en esa unidad. La que sigue, por favor.
Bueno, como tratamiento hormonal, vamos a empezar con la corticoterapia. Va a ser importante que el tratamiento hormonal se basa en el uso empírico de glucocorticoides como parte de ese protocolo inicial, ya que en el hipotiroidismo grave vamos a observar una menor respuesta adrenal como conocemos al mismo estrés. Empezando con la corticoterapia, se dará hidrocortisona de 50 a 100 miligramos intravenosa cada 8 horas. Aproximadamente estos se van a administrar siempre antes del reemplazo tiroideo y se van a administrar de 30 a 60 minutos antes del mismo para evitar precipitar específicamente estas crisis suprarrenales. Y el reemplazo tiroideo va a ser el tratamiento de elección, va a consistir, como conocemos, en hormona T4 o tiroxina y va a ser de igual forma vía intravenosa. ¿Cómo lo marca específicamente, perdón, el número 2? La levotiroxina se dará en bolo de 300 a 500 microgramos como dosis inicial para que logremos saturar esa reserva corporal y continuaremos después con 50 a 100 más o menos picogramos de T4 intravenosa hasta poder administrarla de manera oral o por vía oral. Dado que por lo menos aquí en nuestro país, aquí en México, la presentación intravenosa de la levotiroxina es compleja de conseguir, digámoslo así. Una alternativa para esta podría ser la aplicación de la misma T4 o administrarla triturada a través de una sonda nasogástrica, específicamente 500 microgramos como dosis de carga y continuar con 50 microgramos cada 12 horas. La que sigue, por favor. Y la terapia combinada de T4 y T3 también puede ser útil en este caso. Vamos a iniciar con una T4 a dosis aproximadamente de 200 a 300 microgramos de entrada. Vamos a continuarla, vamos a seguirla con 100 microgramos 24 horas después y posteriormente con 50 microgramos diarios por vía intravenosa u vía oral si ya nos es posible administrarla de esta manera. Y la T3, porque recordemos que es una terapia combinada T4 y T3, la T3 vamos a indicarla simultáneamente. Esta va a ser una dosis de 25 microgramos por vía intravenosa como vía de entrada y la vamos a repetir de igual forma cada 24 horas para mejorar o para buscar que haya una mejoría de este estado de conciencia y de este estado metabólico del paciente. Si nosotros observamos que no hay una mejoría tanto del estado de conciencia como del estado metabólico del paciente, como hay una infección tal vez bacteriana agregada, una infección severa, en este caso, bueno, hasta que el paciente pueda mantener o pueda adaptarse a esta administración oral de la T4, pues vamos a seguir con esta administración combinada. Hay estudios que han mostrado que las dosis altas de T3 se relacionan con una mortalidad de manera elevada y pequeñas cantidades, hablando de la terapia combinada y de los beneficios de T3 y T4, se asocian con un pronóstico mucho más favorable. La que sigue, por favor. Por último, vamos a tener el tratamiento. En este cuadro específicamente vamos a encontrar resumidas las principales medidas en el coma mixedematoso, ¿no? Las medidas de inicio, como el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la intubación endotraqueal y ventilación mecánica, asistida si se precisa, que en la mayoría de ocasiones pues suele precisarse de esta manera, el calentamiento corporal tanto pasivo como activo de manera externa y de manera interna, la restricción del aporte de agua si hay una hiponatremia, que recordemos que hay un estado metabólico alterado en estos pacientes, el control de esta posible y probable hipotensión y al final el tratamiento, la administración de la tiroxina en 300 a 500 miligramos intravenosa, posteriormente una dosis de mantenimiento, hidrocortisona
el control de esos factores desencadenantes, agravantes o de alguna infección probablemente concomitante en estos pacientes. La que sigue, por favor. Creo que es todo, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo quedó claro? Sí, sí es cierto que es muy poco común esta patología, o usted ve seguido pacientes así. Sí, es poco común porque, eh, por ejemplo, un factor muy importante que lo desencadena es la exposición al frío. Entonces, aquí en la ciudad, pues solamente en las zonas más altas, Coajimalpa, en fin, ¿sí? O en el norte del país, sí lo llegué a ver alguna temporada que anduve por allá, pero es raro verlo realmente. Eh, Aquí el único problema es que, como es raro verlo, a lo mejor igual no se piensa en él cuando llega a urgencias y por eso la mortalidad que permanece, ¿verdad? ¿Y qué tan florido es el cuadro? Si llegan muy frío. Algunos lo han llegado a confundir primero con Cushing por el edema facial con el que llegan los pacientes, ¿verdad? Y entonces va mal dirigido el tratamiento, aunque también, ¿verdad? Aquí es un poco la experiencia. Y lo más característico es la hipotermia y la bradicardia en estos pacientes. Por supuesto, la alteración del estado de alerta, pero bien importante la bradicardia. Y bueno, otra pregunta. ¿Qué rápido se instaura? O sea, un paciente con hipotiroideo va a zonas Yo que me acuerde, o lo último que vi a un paciente, ¿verdad? No llegó propiamente en coma, ya empezaba a tener el deterioro neurológico, pero como somnoliento, pero intentaba la respuesta, ¿verdad? Entre el familiar y el mismo paciente refería que tenía 3, 4 días de haber empezado el problema. Y fue en temporada invernal. doctor, muchas gracias. ¿Hay algún otro factor ambiental que lo desencadene aparte del frío? No, aquí acuérdate que como no hay hormona, no hay producción de calor, ¿verdad? Y al no haber producción de calor, por eso la alteración de la termogénesis en esos pacientes, ¿verdad? Y entonces, así bien específico es entre la edad y la exposición a temperaturas frías. ¿Algo más? ¿No? Se mencionaba, encontré por ahí que en México y bueno, en algunos países no existe la, la forma intravenosa de la T3. ¿Cómo se resuelve? Le ponen la sonda nasogástrica y se la das a través de sonda nasogástrica. Trituras o machacas y se la das a través de sonda. Pero como ya le es un bolo de, por ejemplo, de hidrocortisona inicial, ¿sí? Entonces, eh, eso da un poquito de tiempo para que se absorba, ¿verdad? La hormona a través de la vía digestiva. También mencionaba el artículo que leí que primero tiene que ser la hidrocortisona, porque si se hace al revés, empeora el cuadro. ¿Cuánto tiempo después de la hidrocortisona tenemos que empezar a pasar la No más allá de 1 hora. Ok. Porque además se supone que toda la sintomatología es por falta de hormona tiroidea, entonces ya necesita la hormona tiroidea. Su compañero decía, ¿verdad? Las medidas de recalentamiento pasivo no, o sea, limitan que progrese la hipotermia, pero no generan el incremento de la temperatura por lo mismo. Entonces, por eso, no más allá de 60 minutos, ya se puede administrar la levotiroxina a través de la sonda nasogástrica. Ok, doctor. ¿Algo más? Doc, tengo una pregunta. Mande.
bueno, en los esquemas del tratamiento había visto que, bueno, Ajá. como bien comentan mis compañeros, había que aplicar la hidrocortisona y pues también estar checando constantemente la glucosa. La hidrocortisona no aumenta demasiado los niveles glucémicos, o No, sea, no hay como que hacer corrección. luego por la hiperglicemia, no, no, para nada. Inclusive, yo de las pocas veces que he visto que un que esteroide, en este caso hidrocortisona, a veces usaban mucho la Dexa o y la metilprednisolona, ¿verdad? Necesitas dar altas dosis y por mínimo 2, 3 días para ver ese efecto secundario de hiperglicemia o de un acné, ¿verdad? O en fin, de efectos secundarios asociados a la administración. Pero 1, 2, 3 dosis y si te fijas, realmente son dosis muy pequeñas. A veces para una reacción anafiláctica usamos, ¿verdad? 500 de hidrocortisona, hasta 1 gramo de hidrocortisona. Aquí hablan de 50 a 100 miligramos. Ok, Pero oiga, Doc, no, y ¿mande? ahorita que está hablando de la dexametasona, bueno, había leído que la dexametasona es un corticoide de depósito y Es, que normalmente tiene efecto como tal terapéutico hasta sí, 6 o 7 días. es retardado, o sea, por eso no se usa para los eventos agudos como tal. Ah, ok. ¿Sí? Para los eventos agudos es hidrocortisona o es metilprednisolona. Para cualquier evento agudo donde esté indicado el esteroide, son esos dos. Ah, ok, Doc. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? Yo, doctor, Dígame. tengo una duda sobre los estudios de imagen. No me queda muy claro cómo podemos distinguir de un derrame pericárdico y de una cardiomegalia. ¿Es por la densidad? No, no sé si pueden regresar a la presentación, ¿sí? Al diagnóstico de imagen. Esto es bien importante. Eso es muy bien. Fíjense, se hablan en de izquierda a derecha, así como estamos viendo, ¿verdad? Hablan primero de un derrame pericárdico, muy bien, ¿sí? Luego hablan normalmente la imagen característica de un derrame pericárdico o un tamponade, que prácticamente es lo mismo. El tamponade es el derrame pericárdico en agudo, ¿sí? Y entonces, se habla de una imagen en garrafa, un corazón en garrafa. Ellos hablan de un matraz. Si se fija, como si fuera un matraz. Sí, sí, no sé si logra ver, sobre todo la flecha de la derecha, cómo se ve, ¿verdad? Donde está, donde debería de haber algún contorno de la aorta, de la aurícula, en fin, se ve como recto, ¿sí? Entonces, es una imagen agrandada, ¿verdad? Vamos a ver en trauma, en tamponade cardíaco, que es una de las condiciones que pone en peligro la vida en forma aguda, ¿verdad? Inmediata, vamos a ver esa imagen en garrafa, ¿verdad? Es una imagen que súbitamente se hace grande. Y aprovechando eso, ¿verdad? Les comento que en el electro, los complejos de bajo voltaje a los que se refieren es secundario a esto, ¿verdad? Al derrame pericárdico. Ahora hablan de la cardiomegalia, ¿verdad? En su imagen del lado derecho, donde nos indicaron sus compañeros, ¿verdad? Ahí habla de un crecimiento, rara vez es una cardiomegalia global, entonces, o es, ¿verdad?, a expensas de cavidades derechas o es a expensas de cavidades izquierdas. Sí, y para eso se refiere al índice cardiotorácico. La imagen en garrafa es algo muy, muy característico. Esta imagen en matraz, ¿verdad? Sí, sí tiene aquí este corazón en la imagen del medio como si fuera un matraz, ¿sí? Sobre todo el lado derecho que se ve muy rectificada como si fuera una línea recta, como tal, ¿ves? Entonces, eso es. Y también aquí en la imagen del lado derecho, además de la cardiomegalia que refieren sus compañeros, pues del lado de la base derecha, incluso el lóbulo medio derecho, ese se ven, parecen infiltrados. Entonces, ahí está una causa, un proceso neumónico, ¿verdad? Como causa de esto, de desencadenante del linfedema.
¿sí? No sé si más o menos se resolvió la duda. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Doc, Mande. perdón tengo otra duda. Dime. En cuestión del tratamiento específico del mixedema, Ajá. en el libro que leí también hablaba de que, pues bueno, dentro de las medidas generales, dependiendo si el paciente está hipotenso, se iba a empezar con soluciones cristaloides, bueno, pero siempre y cuando estuviera hipotenso. Y eso, bueno, lo comentaba por el caso clínico que nos mandó en el cuestionario. O sea, normalmente sí se hace así, o porque, por ejemplo, el paciente que nos presentó en el caso clínico, pues ya venía un poco deshidratado y pues se le hizo la reanimación hídrica de todos modos. O sea, eso sí se tiene que esperar primero a ver si el paciente responde a la sustitución hormonal para ver si modifican las tensiones arteriales, o la reanimación se inicia sin importar la tensión arterial. Eso es una muy buena pregunta porque además el riesgo es de que, por ejemplo, si tiene derrame pericárdico, sobre todo agudo, ¿verdad? Eso es un tipo de choque de tipo obstructivo o mecánico, ¿verdad? Ya que ese derrame pericárdico impide una adecuada contractilidad y eso disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y provoca choque y hipotensión. Entonces, son pacientes que no responden a la administración de volumen. Entonces, primero tendríamos que valorar si realmente el paciente requiere la administración de volumen. Ya decía su compañero, la posibilidad de un catéter venoso central y medir la PVC como una guía de administración, porque además, ¿qué es otra cosa? Acuérdense que son pacientes, entre comillas, hipervolémicos, ¿verdad? Con derrame, con edemas, ¿verdad? Los riesgos que lo que administremos se siga fugando, incrementando lo que llaman el intersticio y entonces, por lo tanto, pues no va a haber respuesta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Se valora la condición del paciente, a veces en forma simultánea lo que se hace es un bolo inicial en carga de esa solución, ¿verdad? En ese caso, una paciente por arriba de 60 años que tiene cierto riesgo de falla cardíaca o de falla renal, ¿verdad? Pues valoras nada más administrar en vez de los 1,500, administramos 500 en bolo y se ve la respuesta, ¿verdad? Mientras seguimos con lo demás, y lo demás es si requirió intubación, si requirió la colocación de la sonda nasogástrica, para, posterior a la administración del bolo de hidrocortisona, administrar o iniciar nuestra administración de la hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo vas haciendo simultáneo, inclusive si consideras que el paciente, ¿verdad?, no va a tolerar volumen como tal, puedes iniciar con el vasopresor, pero con la posibilidad que no haya una respuesta tan favorable hasta que no empieces, ¿verdad?, la administración de la hormonoterapia como tal. Muy bien, ¿algo más? ¿No? Sí, Doc, perdón, Mande. bueno, también hablando de la cuestión del caso clínico, el paciente estaba un poco hiponatrémico, bueno, era una hiponatremia isotónica, Ajá. y bueno, la pregunta es, por ejemplo, si el paciente sí tuviera una hiponatremia grave, ¿sí también tendríamos que reponer el sodio? Con sodio, mira, se supone que es una hiponatremia dilucional, ¿sí? Porque incluso hablan ahí que un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, hay demasiada hormona y eso, ¿verdad?, retiene agua y está diluyendo al paciente, por decirlo de alguna forma, y por eso, ¿verdad?, eso un mecanismo, ¿verdad?, que va a favorecer la formación de edema. Pero, o sea, el líquido en exceso o el agua en exceso no nada más está en el intersticio, sino también en el intravascular, y eso diluye, ¿verdad?, el sodio circulante. Entonces, pues tendríamos que checar eso primero, ¿verdad?, si es necesario o no valorar la administración, pero en este caso sería de sodio hipertónico, o sea, con una solución que preparemos nosotros al 3%. ¿Sí?
Ok, Doc, gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, miren, en general bien, nada más yo les voy a hacer una pequeña observación y es muy importante, ¿verdad? Aunque manejaron o hablaron así el ABC, no hablaron específicamente de ¿sí? Son pacientes con deterioro neurológico, ¿verdad? Con retención de CO2, o sea, que van a requerir una ventilación mecánica, entonces necesitamos una vía aérea definitiva. Entonces, aquí, bueno, son pacientes, ¿verdad? Que debemos de considerar como una vía aérea difícil, ¿sí? Yo de por sí siempre les comento a ustedes, bueno, a los estudiantes, que en urgencias, ¿verdad? Siempre debemos de considerar a todo paciente que llega y que va a requerir una vía aérea definitiva, considerarlo como una vía aérea difícil. O sea, eso, ¿verdad? Nos tiene que tener preparados para en algún momento, si no podemos hacer una intubación orotraqueal o nasotraqueal, pues hacerla quirúrgica a través de una cricotiroidectomía, ya que no hay traqueostomías de urgencia, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver principalmente en trauma. Entonces, ¿a qué voy? Son pacientes obesos, con cuello corto, factor de riesgo para una vía aérea difícil, ¿verdad? O para una dificultad mayor a la hora de la intubación. Y la otra es, si le agregamos a eso macroglosia, ¿sí? O sea, una lengua de gran tamaño, pues no vamos a ver nada, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? Aquí sí desde la, además del B, ¿verdad? Para tener una vía aérea definitiva o una vía aérea permeable, que puede ser definitiva, para poder dar un incremento en la ventilación o nosotros manejar la frecuencia respiratoria del ventilador para ir corrigiendo paulatinamente esa hipercapnia que presenta el paciente. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Y de veras, como tip dirían por ahí, ¿sí? Todos los que estamos en urgencias, ¿verdad? Todos consideramos, ¿verdad? A cualquier paciente que nos llegue y que vaya a requerir una intubación o una vía aérea definitiva, ¿verdad? Como vía aérea difícil. O sea, que debemos estar preparados porque si no podemos la intubación oro o nasotraqueal, pues debemos hacer la quirúrgica, ¿verdad? Mediante una cricotiroidectomía. Entonces, eso es algo que no se nos debe de olvidar. En realidad, pues eso sería la observación mayor que yo tendría que comentarles, ¿sí? Aquí el manejo sí va desde ¿sí? Las medidas de recalentamiento ya lo vamos a ver en trauma, también hay en un tema específico de lesiones térmicas, donde vamos a hablar de hipotermia, donde en uno de los apéndices hablan de la clasificación de hipotermia y nos dicen que, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes que llegan hasta 28 grados de temperatura corporal son pacientes que muy fácil, dicen por ahí, ¿verdad? También, y nada más por voltearlos a ver, ya se fibrilaron y evolucionaron hasta la sistolia. Y lo peor de todo esto es que son pacientes que no responden a maniobras de reanimación exclusivamente a lo que serían las compresiones torácicas externas. Entonces, cuidado, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de pacientes por el riesgo ¿verdad? De que evolucionen hasta una hipotermia tan severa. Yo no tengo más que comentar. No sé si alguno de ustedes quiera comentar o preguntar algo más. Sí, doctor, una pregunta igual de cuestionario. Dice, ¿qué estudio paraclínico solicitaría para confirmar el diagnóstico en este caso clínico? ¿No? Parece que esa fue la pregunta como que más me tardé en responder. ¿Cuál piensan ustedes que es la causa desencadenante en el caso clínico? ¿Qué problema? Pues ustedes ya pidieron un perfil de urgencias que fue una VH, una química, un electrolito, la gasometría, quizá el electro, en fin, ¿verdad? Pero para llegar al diagnóstico, ¿qué diagnóstico tendría ese paciente? ¿Qué dice? ¿Cómo se presenta el paciente? ¿Por qué se presenta el paciente? Es una cetoacidosis. Posiblemente, o sea, nos faltaría el general de orina para ver si tiene cetonas. Sí, por ejemplo, pero esa es la cetoacidosis
algo desencadenó esa cetoacidosis. ¿Qué fue? Pero un Ya proceso había infeccioso. una neumopatía. Infecciones, La ¿no? neumonía. Podría ser una neumonía. Entonces, ¿qué estudio nos faltaría también? La radiografía. Exactamente, ¿verdad? Sí, porque incluso a la auscultación hablan de estertores, ¿o no? O se habla de estertores. O sea, necesitamos un general de orina para ver si hay o no cetonas, porque las cetonas en sangre totalmente en México está descartado casi a nivel del sector público, pero sí, eso es para completar el diagnóstico de urgencia, o sea, del descontrol, o sea, o de la manifestación aparentemente mayor del cuadro clínico, que es, ¿verdad? Toda la presentación que tiene el paciente. Pero para buscar la causa desencadenante, además del canal de orina, nos faltaría ¿qué? Una placa de tórax, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿algo más? Creo que no, doctor. ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Mande, adelante, adelante. Es con respecto a igual a lo del cuestionario. Ajá. Igual la pregunta que un poquito más me causó duda fue la de qué tipo de trastorno ácido base está Ajá. afectando al paciente. Y Ajá. bueno, lo pregunto porque pues depende por la gasometría que vimos, que Ajá. si no mal recuerdo tiene un pH de 7,19, una PaCO2 de 12 y un Ajá. bicarbonato de 10. Sí. Pues por lo que, bueno, lo que yo entendí de la clase pasada de trastornos mixtos, para Ujú. mí era un trastorno, una acidosis metabólica, Ujú. pero pues encontré unos valores con cuestiones de las alteraciones mixtas y, Ujú. por ejemplo, platicaba con alguno de mis compañeros y también me comentaba que él pensaba que era una alcalosis respiratoria. Ajá. Yo para mí, por ejemplo, por los valores, más estaba entre una acidosis metabólica, pero en agudo no compensada. Entonces, A ver, ya dijimos que no íbamos a hablar de compensada o no compensada. ok, perdón. Sí, mientras el pH no regrese a un valor de 7.35 a 7.45, no hay compensación. ¿Sí? Aquí más bien hablamos de que se agrega o no se agrega otra alteración del equilibrio ácido-base para decir que es un trastorno mixto. ¿Sí? Acuérdense que hay una formulita ahí del PCO2 esperado. Creo que se llama de Winter, algo así, si no mal recuerdo. ¿Sí? Y entonces ahí nos dice, ¿verdad? Que dependiendo del bicarbonato, es más 8 y luego más menos 2 o algo por el estilo, ¿no? ¿Sí o no? A Sí, ver, Doc. ¿sí? Bueno, Sí, sí, sí. entonces, si usamos esa fórmula, ¿verdad? ¿Y eso qué nos va a traducir en qué? Si el resultado de la fórmula es, ¿verdad? Mayor a ese 12 que nos está reportando la gasometría, ¿qué nos indicaría? ¿Mm? Pues que no, No, si el resultado de esa PCO2 esperada es mayor al reportado, lo que es, perdón, lo que nos indica es que se está traduciendo en que se está agregando una alcalosis de tipo respiratorio, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico ¿cómo dice la pregunta? ¿El trastorno ácido base? ¿Qué tipo de trastorno ácido o del equilibrio ácido-base se observa en el reporte de la gasometría arterial? Bueno, primero ¿calculamos la brecha aniónica, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estuvo esa brecha aniónica? Elevada. Elevada. Entonces, una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿verdad? Y normocloremia. Hasta ahí uno. Queremos avanzarle, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ponerle, ya le pusimos que la acidosis es de tipo metabólico, que acompaña de un anion GAB elevado, ¿sí? Vamos a ponerle un tercer apellido. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Y con trastorno mixto agregado del tipo de la alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces, así pues debería haber sido. Si quieren, nos quedamos con el anion GAB elevado, ¿verdad? Si alguien quiere, ¿verdad?
complicarse un poco más, pero hacer un mejor ejercicio, pues le agregamos, sí, ¿verdad? Se agrega un segundo trastorno del equilibrio ácido-base. Ya dijimos que por eso es la importancia del anion gap, ¿sí? O sea, no es nada más para que nos diga, ¿verdad? La clasificación de la acidosis. En algún momento nos dice si podemos agregar un trastorno mixto de tipo alcalosis metabólica, ¿verdad? Entonces, pero además nos guía, ¿verdad? En el manejo de las soluciones que vamos a administrar. Si es un anion gap con normocloremia, quiere decir que en algún momento podemos usar cloruro de sodio, solución cloruro de sodio en este paciente. Si fuera un anion gap normal con hipercloremia, pues no podemos usar cloruro de sodio, perdón, y lo cambiamos por un Ringer lactato. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿cuál sería la respuesta? Sí es, ¿verdad? Acidosis metabólica con anion gap elevado. Sí, y le podemos agregar más alcalosis respiratoria. ¿Sí? Muy bien, ¿algo más? Sí, Doc, perdón, Mande. ahorita que hizo la explicación del caso clínico, Ajá. ahorita que comentaba sobre la PCO2 esperada que esté elevada, digo, yo cuando hice el cálculo me Ajá. salió que más o menos la PCO2 debería de estar entre Mira, unos 30 mira, y 28. la verdad yo no hice el cálculo nomás, o sea, como lo puse como, por ejemplo, como un ejemplo, ¿sí? O sea, no, yo no hice el cálculo según la fórmula, nada más lo puse el ejemplo. O sea, si ustedes hicieron bien el cálculo, ¿quién hizo bien el cálculo? ¿Cuánto le salió? ¿Tú hiciste bien el cálculo? Pues eso espero, me salió entre 30 y 28 lo esperado, Ajá, y está en 12. en 12, Eso exactamente. quiere decir que está más descendido, o sea, eso quiere decir que es una alcalosis respiratoria agregada. Ah, ok, eso es lo que no entendía, pero Ujú. ya me quedó claro, Sí, gracias. si en vez de ver, o sea, otra vez el ejemplo, ¿no? Si en vez de haberse salido el esperado, por decir algo, 22, pero tu reporte de PCO2 hubiera sido 25, eso quiere decir que real el paciente ya está reteniendo CO2, a pesar de que sea un CO2 por debajo del rango normal, pero pues, según el PCO2 esperado, ¿verdad? El PCO2 reportado en gasometría es mayor. ¿Qué quiere decir? Que empieza a retener CO2, o sea que la posibilidad es que se esté agregando una acidosis de tipo respiratorio, ¿sí? Ah, ok, ya entendí con la explicación que está dando. Muy bien. Muy bien, ¿algo más que quieran preguntar, comentar? No, Doc. ¿No? Dale, pues. Bueno, pues. Yo Mande, sí, pero dígame. hice una pregunta sobre las preguntas que Ajá, sí, sí. ¿las mandamos en la misma diapositiva o la mandamos como un documento en Word aparte con las 10 preguntas en total? O Como como que- ustedes gusten, ¿no? O sea, si quieren agregar a la presentación, si me lo quieren mandar aparte. Yo, si se pudiese, ¿verdad? Y si no, ahora como digan, no es mucha molestia, mándenmelo aparte, el archivo para mí sea más práctico, ¿no? ok. Porque las presentaciones las reviso un poquito después, ¿sí? Bueno, sí, ok, doctor. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? No, Doc, gracias. No, Doc. Bueno, pues